Les doy la más cordial bienvenida a todos. De verdad me alegra que esta tarde están aquí. Hay una de las cosas que a muchos predicadores no nos gusta y es predicar libro por libro, pasaje por pasaje de las Escrituras. Y he estado predicando los primeros 3 capítulos del libro de Romanos y hoy vamos a acabar el 3er capítulo. Y hemos estado viendo un montón de cosas y bastante teológicas realmente, un poco pesadas. A veces uno quisiera escuchar más las buenas noticias que la teología, ¿no? Lo que Dios enseña en su palabra, porque, pero son temas que tenemos que hablar. Y el tema que vamos a tratar hoy, que vamos a terminar, es el Evangelio, el regalo de la fe. Y hoy vamos a hablar de la 8ª y 9ª cosa que Pablo nos enseña en el capítulo 3 del libro de Romanos. Y quisiera que vayamos juntos a Romanos capítulo 3, por favor, versículo 24. Los que no han traído su Biblia, pues van a leer conmigo. Y hoy vamos a enfocarnos en la 8ª cosa que Pablo nos enseña en este pasaje, y es que la salvación viene por una persona. La salvación viene por una persona. Dice Romanos 3:24, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. La salvación es por medio de Cristo Jesús. La salvación, amigos, hermanos, no viene a través de la religión. Puede ser una persona súper religiosa, pero déjame decirte que puede también que estés muy lejos de ser salvo. La salvación no es por medio de una religión ni por ser religioso. La salvación no viene por medio del bautismo. La salvación no viene a través de algún rito. La salvación no viene por principios o por una lista de cosas de hacer y no hacer cosas. La salvación no viene al asistir a una iglesia. La salvación, enseña la palabra, es por medio de Cristo. Si tienes a Cristo en tu vida, déjame decirte que eres salvo. Porque Pablo enseña que la salvación viene por una persona y esa persona es Jesucristo. Allí hay otra palabra, una palabra gorda de la teología que pueden marcar, está en este versículo, y es la palabra redención. Allí en el versículo 24, si tienen sus Biblias abiertas, allí pueden marcar esa palabrita redención. Redención. La salvación se hace posible en base a la redención. Y saben, hay más teología en estos versículos que en cualquier otro sitio de la Biblia. Hay más verdad en estos versículos que hemos estado hablando las últimas 3 semanas que en muchos otros libros de la palabra del Señor. Pablo da un resumen y después él continúa profundizando en los próximos capítulos lo que sigue. Quisiera preguntarles esta tarde, ¿qué es la redención? ¿Qué es la redención, hermanos? Redención significa soltar por haber pagado el rescate por alguien. La palabra redención, en el tiempo en que Pablo escribió esta palabra, es un término que fue usado de 2 maneras diferentes. Ustedes saben que el lenguaje, el idioma cambia, ¿no? El idioma español, el idioma alemán o cualquier idioma, cada 10 años ha cambiado un poco. ¿Cuántos de ustedes saben qué significa la palabra agallas? ¿Agallas? ¿Alguno? ¿Ven? Es una palabra que se usaba hace unos 20 años, 25, 30 años atrás. Y decía, pero este hombre tiene agallas, ¿no? Este hombre es muy, muy valiente, ¿no? Agallas significa, tener agallas es ser valiente, ¿no? Y de igual forma, un idioma está cambiando constantemente. Los que vivimos en el extranjero, no sé si se dan cuenta que nuestro español se ha estancado. Nuestro español no se ha desarrollado. Seamos honestos. Cuando vamos a nuestros países de donde venimos, nos damos cuenta cuando uno ve el diario o ve cosas, dice, wow, ¿y eso qué significa? No.
Hay palabras que se van incorporando al idioma y cosas así. Pero la palabra redención, en el tiempo del apóstol Pablo, cuando él escribió esta palabra, se usaba para referirse a dos situaciones. Primero, fue usado para referirse a los esclavos. En el tiempo del apóstol Pablo, uno podía ir en Roma al mercado de esclavos. Había un mercado, un lugar donde se vendían esclavos. Así como cuando vamos a Aldi y comprar nuestras patatas y frutas, uno podía ir a un mercado de esclavos y comprar esclavos, si tenías el dinero. Y claro, si tenías el dinero, podías comprarte un esclavo. Se cuenta que en el tiempo del apóstol Pablo había por lo menos 500,000 de esclavos en el imperio. Es decir, que más de la mitad de la población eran esclavos en el imperio romano. Imagínense. Los esclavos se hacían cargo de todo. Tú, si eras rico, disfrutabas simplemente de la vida. Y claro, si tenías dinero, te ibas al bloque de subasta de los esclavos y allí te comprabas uno. Y podías hacer con tu esclavo lo que quisieras. Un esclavo no tenía derechos, no tenía ningún tipo de derechos. Era como un objeto, era como un animal. Aún, saben, los amos podían hasta quitarles la vida si les daba la gana. Y no pasaba nada. Cuando ibas al mercado de esclavos para comprarte uno, y al pagar por su rescate, que fue el precio que liberaba al esclavo de su captor, entonces estabas allí redimiendo al esclavo de su esclavitud. Y claro, una vez que el esclavo era tuyo, que lo había redimido de su captor, podías llevarlo a casa para que trabaje para ti, o podías soltarlo y regalarle su libertad. Este es el término que el apóstol Pablo usa aquí en este pasaje. Pablo más adelante nos explica, nos dice que nosotros también, en un sentido espiritual, somos esclavos. ¿Somos esclavos de qué cosas? De malos hábitos que no nos dejan ser capaces de convertirnos en las personas que nos gustaría ser. Somos esclavos de nuestras pasiones, de nuestros deseos. Somos esclavos del pecado. Pero ¿qué hace Jesucristo? Jesús viene al mundo y paga el rescate por nuestra liberación. Jesús nos redime. Jesús nos libera. Miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 al 20. Dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Dónde mora Dios? ¿Dónde mora el Espíritu Santo? Si eres creyente, si has aceptado a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo vive en ti. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Miren lo que dice el verso 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Está diciendo que mi cuerpo ya no me pertenece a mí. ¿Le pertenece a quién? A Dios. Porque he sido comprado por un precio por Él. ¿Qué precio? ¿Qué precio? Cuando Jesús dio su vida por nosotros, Jesús compró nuestra libertad. Él pagó el precio, Él pagó el rescate, Él nos redimió. Este es el sentido en que se usa el término redención. Ser redimido es cuando alguien paga el precio por nuestra libertad. En este caso, Dios pagó el precio por nosotros para dejarnos libres del pecado. Entonces, ese es un uso. El otro uso para redimir fue para comprar la libertad de un esclavo. Ya dijimos,
Ahora, escúchenme, el otro uso fue para referirse a la abducción o intercambio de rehenes. Supongamos que unas personas secuestran un avión y para dejarlo aterrizar y dejar libres a los pasajeros, los secuestradores piden un intercambio, es decir, la vida de los pasajeros por la vida y libertad de algún rehén o prisionero. ¿Ok? ¿Están conmigo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, esa transacción de redención, ahí uno ve a alguien pagando por la libertad de otra persona. Ese es el otro uso de redención. En un sentido, todos somos rehenes. Somos prisioneros. Miren lo que dice allí en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 23 al 26. Es verdad que este pasaje está hablando en un contexto, está hablando de los pastores, pero él dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, verso 24, porque el siervo del Señor no debe ser amigo de contiendas, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, debe corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen, que dice, del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Quiénes están cautivos del diablo? ¿Quiénes están atados por el diablo? Las personas. Y es nuestro deber ir y ayudarles. Hablarles de Cristo para que Cristo pueda redimirlos, pueda darles su libertad. El diablo nos tiene cautivos contra nuestra voluntad, somos sus rehenes. Y lo que hace Dios es librarnos, redimirnos. Dios paga el precio por nuestro rescate, una vida a cambio de otra vida. En Tito 2:14 dice, Él, es decir, el Señor Jesús, se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos de toda maldad. ¿Entienden? Aunque hemos sido redimidos hace más de 2000 años, algunos no lo sabían hasta hace pocas semanas, otros hasta hace pocos meses o hace algunos años. Pero Dios se entregó a sí mismo. Él pagó el precio por nuestra redención. Y lo último que podemos decir es que la salvación costó muchísimo a Dios. La salvación es cara. Para nosotros es gratis, pero no fue gratis para Dios. Para nosotros es un regalo, pero Dios tuvo que pagar el precio. ¿Entienden, hermanos, amigos? El precio del regalo de nuestra salvación, de nuestra libertad, fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo pagó con su sangre, con su vida, el precio de nuestra libertad. Dice Romanos 3, 24 al 25, dice, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Aquí hay otra palabra gorda en la teología y es la palabra propiciación. Esta es la otra palabra clave que vale la pena marcar en nuestras Biblias. Y hay mucho en esta palabra. Y de verdad podríamos dedicar toda una sesión para hablar solo de esta palabra, de este versículo. Porque este es uno de los conceptos más importantes que tenemos que entender. Esta es una palabra que se usa solo 2 veces en el Nuevo Testamento. Aquí y también en el libro de Hebreos. Pero sí se usa a través de todo el Antiguo Testamento. En hebreo, la palabra es Kippur. Y ustedes han escuchado hablar de el día de expiación o Yom Kippur. El día de expiación. Yom Kippur.
La Nueva Versión Internacional traduce usa otro término, propiciación, y usa la frase el sacrificio de expiación. Miren lo que dice Ezequiel 18:4. Dice el Señor: he aquí todas las almas son mías. Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. He aquí todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que peque, morirá. ¿Es Dios claro? Absolutamente. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos dice que la paga del pecado es la muerte. Nosotros, cuando quebrantamos la ley del hombre, pagamos la pena de un hombre. Pero cuando quebrantamos la ley de Dios, pagamos la pena de Dios. Y la pena de Dios es la muerte. Las preguntas son entonces: ¿cómo puede un Dios justo y recto perdonarnos y todavía juzgar el pecado a la vez? ¿Cómo puede Dios hacer eso? Esta es una pregunta muy importante. La respuesta a eso se halla en esta sola palabra. Esta palabra explica el por qué Jesús tuvo que venir al mundo y morir en la cruz. El punto es este, escúchenme bien. Dios, cuando nos perdona, no puede decir: olvídalo, no es gran cosa. Dios es totalmente justo. Así que, para que Dios pueda perdonarnos, Dios tiene que tener una razón para perdonarnos. Y tiene que haber una base para que Dios pueda hacerlo. Y Dios tiene esa base en lo que Jesús hizo por nosotros. Él murió por nosotros. Y vemos esto en Antiguo Testamento. En Levítico capítulo 16, este capítulo explica el día de la expiación. El día de expiación, Yom Kippur, es un día santo para los judíos. Este era el símbolo de lo que había de ocurrir miles de años más tarde, cuando Jesucristo vino al mundo a morir como expiación. En Levítico 16 tenemos instrucciones de cómo había que ir una vez al año en busca de dos machos cabríos para ser sacrificados. El sacerdote tomaba a esos dos machos cabríos como símbolo. Él sacrificaba a uno de ellos como sacrificio, simbolizando que alguien más tarde iba a dar su vida por los pecados de toda la nación. El segundo, macho cabrío, el sacerdote ponía sus manos sobre el animal y confesaba todos los pecados de la nación. Los ponía simbólicamente sobre el macho cabrío, y luego el sacerdote llevaba al macho cabrío al desierto. Y con eso se simbolizaba de que todos nuestros pecados serían olvidados por Dios en el desierto. Y saben, a ese macho cabrío se le llamaba un chivo expiatorio. Es decir, ese macho cabrío era una víctima propiciatoria. Alguien pagando la pena que otra persona tenía que pagar. A veces hemos usado esa frase: ¿acaso soy tu chivo expiatorio? ¿Qué significa? ¿Me tengo que llevar yo la culpa? Pues eso significa. ¿Quién se llevó nuestra culpa? ¿Quién es nuestro chivo expiatorio? Jesucristo. ¿Entienden? Hermanos, yo sé que esto es un poco pesado lo que les estoy diciendo, pero son cosas que tenemos que entender. Pertenecen a nuestra salvación, a la seguridad de nuestra salvación. Tenemos que saber eso, sobre qué estamos parados espiritualmente hablando. A veces uno no entiende eso del chivo expiatorio,
Porque cuando uno lee, por ejemplo, Juan 1:29, allí dice, en Juan 1:29, dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué está diciendo? Allí está el chivo expiatorio. Ese es, Jesús es nuestro chivo expiatorio, el que va a llevar todas nuestras culpas, nuestros pecados. ¿Hizo eso Jesús? Absolutamente. Chicos, ahora yo sé que de verdad, si has aceptado a Cristo en tu corazón, tienes completamente la seguridad de que no va a pasar nada contigo. De que vas a ir y estar con Dios, vas a ir al cielo. ¿Y sabes por qué? Porque Cristo tomó tu lugar. Él sufrió el castigo de tus pecados. Jesús es nuestro chivo expiatorio. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado. ¿Quién fue ese? Jesús. No tuvo pecado, fue perfecto. Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. ¿Sabes qué es lo hermoso aquí? Que cuando uno acepta a Cristo como su Salvador personal, Dios ve en nosotros a su Hijo. En Él somos justificados, somos santos, somos declarados justos en Cristo. Sin Cristo estamos perdidos. Con Cristo estamos salvados. Dios toma el pecado del mundo y lo pone todo sobre Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos amó. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te ama Dios? ¿Por qué me ama Dios? Dios me ama, ¿por qué? Porque me ama. ¿Soy mejor que otros? No. ¿Peor que otros? Seguramente. Pero Dios te ama. Y el amor de Dios es un misterio, ¿verdad? Si te pones a pensar, ¿por qué me ama Dios? Busca una causa, una razón. Y vas a encontrar que hay personas que son mucho mejores que tú o que yo. Y dice, Señor, es solo tu misericordia. Solo tu gracia. Dice Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿No es eso hermoso, hermanos? No soy perfecto. Un día lo seré cuando esté en la presencia de Dios. Pero mientras tanto, mientras esté en esta tierra, soy imperfecto. Trabajo, me esfuerzo y todo, pero no alcanzo la perfección. Pero Dios me ve perfecto en Cristo, porque estoy en Él. Porque descanso en la justicia, en lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Eso es el significado de expiación. Cristo murió en mi lugar. Cristo recibió el castigo que yo merecía recibir. Él fue mi chivo expiatorio. Por último, vamos a ver que nuestra salvación le costó muchísimo a Dios. Y si le costó muchísimo a Dios, yo pregunto, ¿por qué creó Dios el plan de la salvación? ¿Por qué creó Dios el plan de la salvación? ¿Por qué mandó a Jesucristo para hacer eso? Según Romanos 3:25 al 26, lo hizo por dos razones. Dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahí vemos una razón pasada. En el verso 26 dice, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Allá hay una razón futura. Hay dos razones, una pasada y una razón futura. Pregunto, ¿dejó Dios que la gente del Antiguo Testamento salieran sin ningún castigo por sus pecados? ¿Fue Dios en el Antiguo Testamento bondadoso y severo en el Nuevo Testamento? Dijo que Dios en el Antiguo Testamento fue paciente con los pecados de la gente, pero ya no lo es ahora. Aquí Pablo está hablando de los que vivían antes de la venida de Cristo. Y se refiere aquí a todos los pecados cometidos antes de Cristo.
está diciendo que Dios pasaba por alto esos pecados porque miraba adelante y sabía que Jesucristo haría algo fantástico, maravilloso y perfecto. Dijo, yo sé lo que pasa ahora, pero sé quién va a pagar por todo ese pecado. Hay alguien que va a pagar por ese pecado y ese alguien es el Señor Jesucristo. El Mesías viene. El Mesías viene. Nosotros que vivimos después de Cristo, para nosotros el Mesías ya vino, pero en el Antiguo Testamento era el Mesías viene. Vamos a confiar en Dios. Nuestro Mesías viene, nuestro Salvador viene. Por eso Dios pudo ser paciente con la gente en el Antiguo Testamento que pecaba, porque sabía que Jesús moriría por el pecado de todo el mundo. Cuando Jesús murió en la cruz, Él pagó por los pecados, ¡pum!, se fue hasta Adán, y desde Adán pagó todos los pecados. ¿Y saben hasta dónde va Jesús? Se va al presente, y mucho más del presente, se va al futuro incluso. Es decir, que Jesús paga por nuestros pecados que cometemos ahora, que cometimos ayer, y que cometemos mañana, y que cometeremos más adelante. Y no solo eso, Jesús pagó por los pecados que nuestros padres cometieron, que nosotros cometimos, que nuestros hijos cometen y que nuestros nietos cometerán, y aún sus hijos, hasta que Cristo venga. ¿Entienden eso, hermanos? Ese es el alcance de la muerte de Cristo. La cruz cubre el pasado, el presente y el futuro. Amén. Por último, veamos las consecuencias de la salvación. Pablo concluye y dice que en vista de todas esas verdades grandes hay tres resultados de la salvación. La primera, ninguna persona que es salva hay en su vida lugar para el orgullo. No hay lugar para el orgullo. Romanos 3, 27 al 28 dice, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. No tienes que hacer cosas, solamente creer. Y sabes, Dios no te salva a ti porque te lo mereces, es un regalo gratuito. Dios no lo hace porque lo deseas, es simplemente un regalo gratuito. Y no puedes jactarte como que has ganado tu entrada al cielo por tus propios esfuerzos, porque la salvación es un regalo. ¿Pueden imaginarse cómo sería el cielo si todo el mundo estuviera en el cielo diciendo, ¿sabes cómo entré yo al cielo y todo lo que tuve que trabajar para entrar aquí? Y todos contando su historia. Sería terrible. Pero saben, cuando estemos en el cielo, ninguno va a poder jactarse de cómo llegó al cielo. ¿Por qué? Porque todos iremos de la misma manera, por medio de nuestro Señor Jesucristo, como un regalo que Dios le da a todo aquel que dice, yo quiero ese regalo, yo quiero la salvación para mi vida. Supongamos que estás nadando, estás en una piscina olímpica, estás nadando y te da un calambre. Y empiezas a ahogarte. Blum, 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 blum. Y cuando estás ya pensando que te vas a ahogar, viene un salvavidas y te coge del cuello, de algún sitio, de la barba o del cabello y te saca. Y te salva la vida. Pregunto, ¿te jactarías por haber confiado en el salvavidas? Por supuesto que no. No tuviste ninguna opción, simplemente confiar en Él. Así no te puedes confiar, no te puedes jactar tampoco de tu salvación porque no tienes otra opción. Lo único que puedes hacer, que podemos hacer es confiar y estar agradecidos por el regalo que Dios nos da, por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay lugar para el orgullo, tampoco hay lugar para el prejuicio. Miren lo que dice Romanos 3:27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. 2 versículos más, vamos a terminar ya pronto. Romanos 3, 29 y 30 dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos?
¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y el que justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Está diciendo que es esto. Está diciendo, Dios ama a todos. Dios ama a judíos y también a gentiles. Dios ama a las personas de todos los países, de todas las nacionalidades. Y todos somos salvos de la misma manera, por fe. No hay nación, raza, denominación que te va a llevar al cielo. Ningún otro camino que te va a abrir las puertas para llegar al cielo, excepto por Cristo. Y tampoco debemos menospreciar a otros o tener envidia de otros. Porque si tienes una actitud de orgullo y dices, nosotros tenemos la salvación y ustedes no la tienen, no eres salvo, porque Dios dice que no hay lugar para el prejuicio. No hay. Los creyentes tenemos que ser personas humildes y agradecidas. Porque mi salvación no se basa en base a nuestra fuerza, sabiduría, inteligencia, sino es un regalo que hemos recibido por la misericordia de Dios. Por último, no hay lugar para la presunción. Romanos 3:21. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. Había de las personas que decían, bueno, si soy salvo por gracia, entonces puedo hacer lo que quiera. Ya no necesito obedecer los 10 mandamientos. Amén. Hagamos fiesta, divirtámonos, hagamos lo que queramos. Olvidémonos de los 10 mandamientos. Pablo dice no, no es así. La ley todavía es válida por 2 razones. ¿Cuáles son? La ley nos hace conscientes del pecado. Esa es una razón, porque cuando hay una norma, se sabe cuando uno no está cumpliendo. No, cuando no pegas en el blanco, estás pecando. ¿Recuerdan la ilustración? Pegar en el blanco es pecar, ¿no? Dice, él pecó, no dio en el blanco. Sabemos, por medio de la ley. Romanos 3:20, porque por las obras de la ley, dice, ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento de qué cosa, del pecado. Si no hubiera la ley, cualquier cosa que estuviéramos haciendo sería buena. No sería pecado, sea buena o mala. Pero como hay ley, entonces sabemos cuándo estamos pecando. 1. Segundo, la ley nos lleva a Cristo. Gálatas 3:23 al 24 dice, pero antes que llegara la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a quién, a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por Él. En otras palabras, cuando somos conscientes de que hemos pecado, de que hemos fallado, de que realmente no somos para nada justos ni perfectos como pensábamos, es entonces cuando el Espíritu de Dios nos hace más conscientes de nuestra necesidad de Cristo Jesús. Hermanos, espero de que Dios continúe bendiciendo la lectura, la meditación y el estudio de su palabra. Y quisiera terminar con una oración. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por la Biblia. Señor Jesús, te agradecemos porque es por medio tuyo que podemos ser declarados justos, inocentes, como si nunca hubiéramos pecado. Gracias, Señor Jesús, por redimirnos, por ser nuestro chivo expiatorio. Gracias por tomar la culpa por nuestros pecados. Gracias porque es por medio tuyo que nosotros podemos ser declarados inocentes. Señor, te damos gracias también por darnos la libertad de la esclavitud de nuestros propios deseos y de la esclavitud del diablo. Gracias por redimirnos, Señor. Jesús, ayúdanos a vivir una vida que a ti te agrade, que agrada a nuestro Dios Santo, que pudo perdonarnos por todo lo que tú has hecho por nosotros. Y ayúdanos a nosotros a recordar que nuestro cuerpo ya no es nuestro cuerpo, sino
es tu cuerpo que fue comprado por medio de la sangre de Cristo. Señor, ayúdanos a vivir una vida pura, limpia y sin mancha. Ayúdanos a vivir agradándote, Señor, y a ser de bendición para otros. Gracias, Dios. Gracias. Ayúdanos a vivir una vida agradecida y con gozo, porque hemos sido perdonados. Y ayúdanos a salir debajo de esa nube de condenación y ayúdanos a vivir en libertad y en gozo. Gracias. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Amén. Hermanos, les deseo que el Señor les bendiga esta nueva semana y que el Señor los proteja y los guarde en todos sus caminos.